Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos vean. Mi nombre es Juan Manuel Prieto Martínez y junto a mi grupo de trabajo conformado por Juan Esteban Rodríguez Sarmiento y Edwin Esteban Espejo Castañeda, les vamos a sustentar nuestro informe de laboratorio sobre la ley de Ohm. Bueno, Edwin, yo creo que tú podrías colaborarnos un poco con respecto a qué hicimos en este informe, libro. Primero, pues hay que entender que en este laboratorio lo que buscamos fue hallar una relación entre lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia. Entender cuáles son inversamente proporcionales y cuáles son indirectamente proporcionales. Además de entender un poco más sobre la ley de Ohm y lo que es la electricidad. Si nos vamos un poquito más a los conceptos, hay que entender que, pues primero nos dieron como recomendado usar un simulador, el cual pues, nos permite la facilidad de hacer todo tipo de circuitos, ya sea mixto, en serie o paralelo, pues de manera segura y de manera fácil y asequible, pues en cualquier lugar que esté, siempre y cuando haya una conexión a internet. También hay que entender que pues se habla mucho sobre los circuitos eléctricos, ya que pues estos son los que en pocas palabras se centran a los que se dirige el laboratorio. Estos pues se conforman de varios componentes, entre esos las fuentes, que son las baterías o los generadores, los conductores, que son los cables metálicos, ya sean de aluminio o cobre, y de los dispositivos eléctricos, que son los que tienen una funcionalidad en sí, que son lámparas, motores, resistencias, depende pues de qué se quiera. Si miramos como tal conceptos clave o base, hay que entender las unidades de medida que son los amperios, los ohmios y los voltios. Obvio, cada uno pues va dirigido hacia su, ya sea corriente, ya sea voltaje o ya sea resistencia. También pues hay que entender que las variables sí tienen una relación, no hay una que como que se quede aparte. Y pues se debe entender que las conclusiones no se sacaron de simples datos, sino que fueron de datos, tablas y gráficos, todos hechos con datos exactos y a través del simulador. Correcto. Bueno, con respecto a lo que realizamos dentro de este simulador, nos colocaron unas preguntas base, las cuales respondimos conforme a la ley de Ohm, como lo nombraba mi compañero Edwin. Como primera pregunta tenemos, según la relación anterior, si un circuito eléctrico, la resistencia permanece, si en un circuito eléctrico la resistencia permanece constante, ¿cómo es la relación voltaje-corriente? La respuesta es, de acuerdo con la ley de Ohm, si la resistencia permanece constante, la relación entre el voltaje y la corriente es diferencialmente proporcional. Segunda pregunta, si el voltaje total del circuito se duplica, ¿qué pasa con la corriente? La respuesta, siempre y cuando la resistencia permanezca constante, si el voltaje del circuito se duplica, la corriente también se duplicará. Como tercero, ¿qué representa la pendiente del gráfico V versus I o voltaje comparado con la imperancia o los amperios o la corriente? De acuerdo con la ley de Ohm, la pendiente del gráfico V versus I representa la resistencia del circuito, ya que esta relación es igual a la resistencia. En cuanto a la cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre resistividad y resistencia eléctrica? La respuesta es, la resistividad es una propiedad intrínseca de un material que determina su capacidad para oponerse al flujo de corriente eléctrica, mientras que la resistencia eléctrica es la opción total que ofrece un componente o material específico al paso de la corriente eléctrica. Quinta pregunta, ¿qué es y cómo se utiliza el código de colores en las resistencias? Respuesta. El código de colores en la resistencia se utiliza para indicar el valor de su resistencia y tolerancia. Cada color corresponde a un dígito numérico y a un multiplicador, lo cual permite determinar el valor de de la resistencia A. Aquí hago un paréntesis y es que más adelante cuando veamos las imágenes que tomamos directamente del simulador PET Colorado, podremos fijarnos de que todas las resistencias entre sí son completamente diferentes y esto lo podemos denotar por los colores de sus líneas que las contienen. Como bien lo nombraba, dependiendo sus colores, se puede hallar su cantidad de ohmiaje. Recuerden, la resistencia se mide en ohmios. Sexta pregunta. ¿A qué se puede atribuir el calentamiento de los conductores y la resistencia? Respuesta. El calentamiento de los conductores y la resistencia adicional se atribuyen principalmente a la energía
disipada por la corriente eléctrica al interactuar con los átomos del material conductor. Esta energía se convierte a un calor debido a la resistencia del material al paso de la corriente, lo cual resulta en el calentamiento del conductor y a un aumento a la resistencia eléctrica. Perfecto, pasando de estas seis preguntas introductorias, le doy la palabra a mi compañero Juan Esteban. Claro que sí, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Como lo dijo mi compañero Juan Manuel, el espacio en el cual trabajamos es PET Colorado, específicamente kit de construcción de circuitos LCD. En este espacio vamos a trabajar con ciertas herramientas que nos permitirán tener más claro cómo funcionan estos circuitos. Primeramente tenemos que tener claro lo que vamos a utilizar, lo cuales son resistencias, cables de conexión, una batería, un voltímetro y un amperímetro, los cuales nos ayudarán a generar los datos que necesitamos para, como tal, analizar las tablas y sacar unos gráficos que podemos incluir en las distintas gráficas. Como podemos ver en la primera imagen, empezamos creando un circuito de 6 baterías para empezar analizando qué relación tiene voltaje con corriente. Cabe aclarar que en esta primera imagen cada batería contiene 30 voltios. Acá por lo que podemos ver, a medida que van aumentando las baterías de cada una a 30 voltios, la corriente va aumentando de a 2 amperios. Ahora bien, si esto lo llamamos una gráfica con regresión de datos, podemos encontrar que es lineal, lo cual contribuye a la ley de Ohm. A medida que el voltaje va aumentando, se va aumentando la corriente, por lo tanto es dependiente de la corriente. Comenzando con la primera actividad, ya tenemos el circuito en serie. Primeramente observamos la gráfica con resistencias, baterías y voltajes. A continuación mi compañero Edwin explica el proceso. Claro, el ejercicio lo que nos propone es que en un circuito en serie pongamos una batería de 69 voltios y ubiquemos 6 resistencias a lo largo del circuito. Lo que podemos evidenciar con este ejercicio fue que la impedancia se mantiene, pero lo que varía según los datos es el voltaje, ya que pues el voltaje mismo varía por las ubicaciones de las resistencias y desde donde se busca tomar lo que es los voltajes y los amperios. Así es. Eh, a partir de los datos que tomamos, hallamos el error porcentual bajo la ecuación de tener el valor teórico menos el valor experimental, dividirlo sobre el valor teórico y multiplicarlo por el 100%. En nuestro caso tuvimos un error porcentual del 0,004%. Ahora, en cuanto a los circuitos paralelos, fue bastante simple. Mismo ejercicio, pila de una capacidad de entre 20 hasta 100 voltios. En este caso, nosotros elegimos 50 voltios. Utilizamos 6 resistencias de diferente ohmiaje, pero en este caso encontramos una relación completamente diferente, ya que el amperaje o la impedancia tenía un cambio dependiendo cada una de las resistencias. En cambio, el voltaje se mantenía constante en todo el circuito. Desde cualquier punto donde lo tomáramos, tenía el mismo voltaje, pero si cambiábamos la toma de la corriente, sí tenía un cambio, como lo podemos ver en las dos imágenes que están en el informe. En cuanto a las tablas, tuvimos dos tomas de datos diferentes, esto con el propósito de poder comprobar si el simulador estaba del todo bien. ¿Cómo así? En el primer caso, nosotros tomamos los datos directamente que nos proporcionaba PET Colorado y en el segundo, bajo los datos, bajo los parámetros que nosotros establecimos en cuanto a la resistencia y en cuanto al voltaje, calculamos la corriente. En cuanto a ello, encontramos lo siguiente. Calculamos primero la resistencia, en este caso para hallar la resistencia de un circuito en paralelo, utilizamos la ecuación que vemos en pantalla y al hacer el cálculo del error porcentual encontramos que tuvimos un error del 0%. Ahora, en cuanto al circuito mixto, se lo dejo a mi compañero Juan Esteban. Claro que sí, como su nombre lo dice, es mixto, por lo tanto es una combinación de los dos ejercicios que previamente hicimos. En este ejercicio se tendrán en cuenta un total de 7 resistencias, una batería, como ya casi siempre, 69 voltios. Además de calcular anteriormente lo observado, en este caso será una tabla de corriente contra resistencia.
Como podemos observar en nuestra primera imagen, tenemos una batería de 69 voltios, una resistencia que por primera vez va en serie y luego pasa a paralelo. Después de pasar a paralelo, continúa en serie y finaliza. Ahora bien, ¿qué tiene esto de raro? Lo raro es que el circuito maneja uno en serie y otro en paralelo al mismo tiempo, como se puede evidenciar en la imagen. Ahora bien, otra cosa que podemos tener en cuenta es que la corriente inicial es de 0,44 amperios, que puede cambiar al momento, corrección, no puede cambiar, cambia al momento de pasar en la parte en paralelo y baja a 0,15 amperios. Una vez que termina el recorrido en el circuito en paralelo, pasa otra vez al circuito en serie y vuelve a subir a los 0,44 amperios anteriormente mencionados. Finalizando con el circuito, tenemos que tener en cuenta que la primera resistencia era de 10 ohms. Las tres resistencias en paralelo eran de 20 ohms. La siguiente era de 70, la siguiente era de 40 y la última era de 30. Con estos datos y teniendo en cuenta el flujo de corriente y el valor de las resistencias, podemos aclarar ciertos valores en las tablas. Aclarando el valor 2 en la primera tabla, tenemos claro que, como bien lo explicó mi compañero Juan Manuel, la manera correcta de calcular la suma de resistencias es de esta manera, de tal manera que no afecta el resultado o la tabla. Una vez tenido estos datos, tenemos claro que la gráfica que nos bota la tabla es una gráfica inversamente proporcional. Por lo tanto, podemos ver cómo va aumentando la corriente a medida que aumentan el valor de las resistencias. Claro que sí, así es. He de aclarar aquí un punto que tomó mi compañero Juan Esteban y es la relación que tiene la corriente y la resistencia. Para este caso utilizamos un gráfico de Excel en el cual utilizamos una línea de tendencia de carácter potencial o exponencial. Ambos daban la misma pendiente. La respuesta a el por qué es porque nosotros podemos expresar un valor dado en fracción de manera de potencia o de una fórmula en exponente. Ahora, en cuanto a las conclusiones, Edwin, ¿podrías decirnos las conclusiones de nuestro trabajo? Claro que sí. Las conclusiones que logramos hallar de todo el laboratorio y pues todos los ejercicios que logramos hacer, primero se plantearon dos preguntas, las cuales fueron, ¿qué aprendieron de la práctica en relación con la actividad de simulación, los resultados, la teoría y la regresión usada y en general de la importancia del trabajo en equipo? Y la segunda pregunta fue, ¿qué limitaciones tiene la ley de Ohm? Si algún material no sigue la ley de Ohm, ¿qué otra ley seguirá y qué implicaciones tendrá? Como tal, la respuesta fue que durante todo el laboratorio logramos observar que pues hay diversos aspectos relacionados a lo que fue la simulación y los resultados obtenidos. También lo que la teoría que se logró aplicar y la importancia pues del trabajo en equipo que se realizó para este laboratorio. También cabe aclarar que la ley de Ohm dio apertura para que podamos comprender los distintos cambios de flujos eléctricos y el comportamiento de las baterías en diferentes circuitos o escenarios. Obviamente todo esto fue una experiencia pues enriquecedora para el equipo y para todos nosotros en general. Y pues cabe destacar que la ley de Ohm no solo es una simple ley, sino que proporciona un marco muy fundamental y pues es necesario ir más allá de ella para poder solucionar desafíos que se plantean en algunos de los ejercicios o casi todos los ejercicios que se dieron. También hay que aclarar que entre esas leyes que no entienden, que entre esos materiales que no siguen la ley de Ohm, pues existen las otras leyes alternativas y entre esas están lo que es la ley de Joule y la ley de Stefan Boltzmann. Obviamente, además de estas leyes, existen otros factores que se deben tener en cuenta para poder comprender por qué la ley de Ohm no funciona al 100%, como por ejemplo el diseño de circuitos eléctricos que involucran materiales no óhmicos, sí, debe tener en cuenta las características específicas de esos materiales y pues las leyes que funcionan en esas situaciones. Muchas gracias. Perfecto, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.